El día de hoy hablaremos del el tema costos económicos de los accidentes de trabajo. Quienes habla es la doctora Mavis Vázquez Rejas, médico auditor y médico con maestría en salud ocupacional del trabajo y del medio ambiente. Muy bien, entonces iniciamos la presentación. Vamos a hablar acerca del costo, de lo que implica un accidente de trabajo. Como vimos en el tema anterior, hablamos de accidentes de trabajo a todo hecho repentino que puede originar daño en la persona, en el medio ambiente o en las operaciones o en la producción, ¿sí? Por materia de desenvolvernos en un puesto laboral. Muy bien. Entonces, si yo tengo un accidente laboral, un accidente de trabajo, ¿qué me va a conllevar? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿No? Dentro de muchas que hay descritas en la literatura, nos hablan de gastos, diferentes tipos de gastos que se puedan originar. Nosotros los vamos a hacer en forma más sucinta y más práctica de poder entender. Entonces, todo accidente va a generar gastos médicos. Lo primero, ¿no? Estos accidentes pueden generar costos significativos en términos de atención médica, rehabilitación para trabajadores lesionados. Esto incluye visitas a médicos, hospitalización, cirugías, terapias y tratamientos. Si ponemos un ejemplo de un trabajador que por caída pueda lesionarse la pelvis, tener alguna fractura o una lesión en la articulación de la cadera, entonces este paciente, uno, lo vamos a inmovilizar, dos, de acuerdo al daño, va a entrar a una cirugía. Esta cirugía tiene un costo de material, de mano de trabajo, mano de trabajo, a los diferentes profesionales que intervengan, ¿no? La recuperación, los días de hospitalización y alimentación y curación. Después del alta vendrá el reposo en domicilio con visitas periódicas de control con el cirujano. Después de eso vendrá la etapa de rehabilitación, ¿no? 10 sesiones, 30 sesiones, 60 sesiones, hasta que lo podamos reincorporar nuevamente a su lugar de trabajo. Muy bien, entonces estos gastos médicos suman, ¿no? Suman y se incrementan como la espuma en lo que corresponde a un accidente laboral. Muy bien, entonces lo primero que va a conllevar son los gastos médicos. Lo segundo son las compensaciones. La empresa suele estar obligada a proporcionar compensaciones económicas a los trabajadores que sufren lesiones en el lugar de trabajo. Esto puede incluir indemnización por incapacidad temporal o permanente, así como beneficios para los familiares en caso de fallecimiento, ¿sí? Entonces, si tenemos a un colaborador con incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, entonces esta es siempre y cuando sea menos del 50% de su capacidad funcional, ¿no? Si es menos del 50%, corresponderá a una indemnización. Si es mayor del 50%, ya corresponderá a una pensión. ¿Okay? En el caso de fallecimiento, bueno, ya la situación es distinta porque ya es una compensación por fallecimiento a los deudos, ¿sí? Muy bien. Entonces, sigamos. Pérdida de productividad, ¿no? Estos accidentes de trabajo pueden provocar una disminución en la productividad de la empresa. Los trabajadores lesionados pueden estar ausentes durante periodos prolongados. Muchas veces llegan hasta 9, 10 meses, ¿no? Lo que afecta la capacidad de la producción y el rendimiento general del negocio. No olvidemos que si yo tengo una fábrica que produzca hilado y tengo que vender o tengo un negocio con una transnacional, una empresa extranjera, y me pide 5 toneladas, un ejemplo, ¿no? 5 toneladas de hilo para ser embarcadas en forma semanal y no llego a producir por causa del accidente, no es que se va a paralizar la tarea,
se va a paralizar la máquina, se va a hacer una investigación del accidente, no vamos a contar con nuestro trabajador porque va a estar en recuperación y rehabilitación, entonces la producción va a caer de 5 toneladas, cae a 4 toneladas, ¿no? Y puedo generar disminución en mi producción. ¿Qué más? Costos legales. En algunos casos, estos accidentes de trabajo, pueden dar lugar a litigios y costos legales significativos. Esto incluye honorarios de abogados, costos judiciales y posibles multas impuestas por organismos reguladores. Además de penalización por retrasos, ¿no? Los clientes pueden retirar su confianza de la empresa y puede haber reclamos ante cumplimiento contractual. Muy bien, entonces los costos legales también van a generar una disminución o un gasto para la empresa. ¿Qué más? ¿Y por qué estos problemas o estas multas que nos pueden colocar, ¿no? Miren, cuando se hacen contratos y estos contratos se incumplen, pueden llevar a penalidades, ¿no? Si no se cumple. Otros gastos. Tenemos los desplazamientos y traslado del accidentado, ¿no? Costo de la ambulancia, del taxi, carro particular, gastos en material sanitario, gastos extraordinarios, eh, múltiples, de múltiples tipos, ¿no? Muy bien, todo ello va a generar y va a ir sumando a un costo, a un gasto. Daño de la reputación de la empresa. Los accidentes pueden tener un impacto negativo en la reputación de una empresa. Las noticias sobre incidentes laborales pueden afectar la percepción de los clientes, los socios comerciales y los empleados potenciales, lo que puede resultar de una pérdida de contratos, oportunidades comerciales y talento humano, ¿sí? Entonces, para ser atractiva una empresa, un empresario internacional, lo primero que se va a fijar es en la siniestralidad de sus trabajadores, ¿no? Si esta empresa tiene muchos accidentes mortales y tiene muchos accidentes incapacitantes, ¿no? Más allá de lo permitido, porque de todas maneras el hecho de estar laborando nos podría generar un accidente, y si estos son de gravedad y son múltiples, pues no es atractivo para un empresario extranjero, ¿no? Además de que un empresario siempre va a verificar cómo tratan a los trabajadores, ¿no? Si estos cuentan con su seguro de trabajo contra accidentes de alto riesgo, ¿no? El SCTR. Si cuentan o no, ¿no? Si tienen beneficios, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace atractiva una empresa. Entonces, si vemos que la reputación por muchos accidentes decae en una productora, en una empresa, bueno, no va a ser atractivo para los clientes internacionales, ¿no? Entonces va a haber daño en la reputación. Y ahora, mejorar la reputación de una empresa, complicado, ¿no? Muchos ejemplos tenemos. Uno de ellos fue el de McDonald's. ¿Se acuerdan que falleció uno de sus colaboradores haciendo las actividades de mantenimiento, me parece? Entonces, yo creo que quedó impregnada en la retina de muchos de nosotros el hecho de que no se llevaba una buena gestión de riesgos en ese negocio, ¿no? Entonces, como que uno podría pensar hasta que estos trabajadores estaban expuestos más allá de lo que debían, ¿no? Y por eso es que hubo el fallecimiento de ese joven, ¿no? Entonces, queda grabado, y mejorar la reputación o la imagen de esta empresa, bueno, les va a costar bastante, pues, ¿no? Les cuesta bastante. ¿Qué más? Medidas de prevención de accidentes de trabajo. Entonces ya sabemos que todos estos mm, daños, el hecho de tener un accidente va a generarnos costos altos, ¿no? Si es un accidente leve, costo menor; si es un incapacitante, de acuerdo al tiempo de incapacidad y a las lesiones, para volverlo a recuperarlo al trabajador y volverlo a reincorporarlo a su unidad de trabajo; o por el contrario, tener un accidentado mortal, ¿no? Que nos va a generar muchísimo más costos, inclusive penalidad por parte de las empresas fiscalizadoras, de las instituciones y fiscalizadores. Muy bien.
Siguiente, hablemos un poquito de medidas de prevención de accidentes de trabajo. Tenemos la evaluación de riesgos, la capacitación y concientización. En lo que es evaluación de riesgos, lo que vimos en la ponencia anterior, vamos a evaluar en forma periódica riesgos laborales y evaluar los peligros potenciales en un lugar de trabajo. Esto nos permite identificar áreas de mejora, ¿no? Si hago gestión de riesgos, si hago evaluación de riesgos, menor posibilidad de un accidente de magnitud grande, ¿no? ¿Qué más? Capacitar y concientizar a mi población, a mis trabajadores, a mi masa laboral, ¿no? Teniendo prácticas seguras, uso adecuado de equipos de protección, uso y medidas de emergencia, fomentar una cultura de seguridad y concientizar a los empleadores sobre la importancia de seguir las pautas de seguridad y dar medidas para minimizar los riesgos. Bien complicado. Miren, gestionar seguridad no es desde un escritorio, no lo hace el ingeniero de seguridad, lo hacemos cada uno de nosotros que integramos un equipo de trabajo, ¿sí? Ejemplo, eh, yo tengo señalización en toda mi empresa, ¿sí? Señalización, tenemos pasos peatonales, ¿no? Tenemos uso de PP obligatorio, con señalética donde diga, bueno, para ingresar a este ambiente debe usar lentes de seguridad, un respirador, un casco, guantes, etcétera. Y si el trabajador, pese a que se le explicó, se le capacitó cuál era la ruta de tránsito, no podía ir fuera de la zona cebra donde debe de caminar y sale, ¿no? Y sufre un accidente, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué es que no le importó? ¿Por qué es que puso en riesgo su vida? Es porque tenemos que inculcar en el día a día una cultura de prevención. Entonces, podemos conocerlo, ¿no? Sabemos que en el lugar de trabajo no se debe de beber alcohol ni drogas, pero sin embargo, muchos de nuestros trabajadores podrían, durante la jornada laboral, podrían estar bebiendo, ¿no? A escondidas, pues, ¿no? Obviamente que no puede ser pues, a vista de sus jefes, ¿no? O el saber que la ruta debe ser por una demarcación ya definida y salirse de esa ruta, o ingresar a un área de trabajo donde es exigente, es exigida el uso del EPP correcto, casco, lentes, respirador, y no usarlos, ¿por qué es que se dan? Entonces, ¿por qué la negativa del trabajador? Es porque recién estamos haciendo conciencia y haciendo partícipe de que el elemento más importante es la persona, ¿no? O sea, no necesitamos de un ingeniero de seguridad, de un supervisor que nos esté diciendo, oye, ponte el EPP, porque ahí dice que tienes que ponértelo, camina por la cebra peatonal, no te salgas de esa ruta o no ingieras bebidas alcohólicas durante tu jornada laboral, te puedes accidentar, te puedes caer, puedes hacer mal tu trabajo, puedes ocasionar que otras personas se accidenten, ¿no? Entonces, esa es la capacitación y concientización que tenemos que imponer y en cada uno de nuestros trabajadores día a día, hasta que se haga una cultura de seguridad, ¿no? Difícil, sí, pero está en nuestras manos. ¿Qué más? Mantenimiento y seguridad de equipos, ¿no? Todos los equipos deben realizar inspecciones regulares de todos nuestros equipos y maquinaria para asegurarse de que estén en condiciones óptimas y de funcionamiento. Se debe implementar medidas de seguridad adecuadas como el uso de dispositivos de protección personal y señalización clara de las áreas de peligro. Entonces ya hablamos de mantenimiento y seguridad de los equipos. Todos los equipos tienen que tener una fecha para ser calibrados y para hacerles mantenimiento, ¿no? Entonces se debe de cumplir este cronograma. ¿Qué más? Comunicación y participación. Fomentar la comunicación abierta entre los empleados y empleadores, donde los trabajadores se sientan cómodos al informar sobre condiciones de trabajo inseguras
o posibles riesgos. Hay que involucrar a los empleados en la identificación y resolución de problemas de seguridad. En las empresas donde se hace trabajo de alto riesgo, para iniciar nuestra labor, hacemos pues las reuniones de charla de 5 minutos, ¿no? Donde se les incentiva a los trabajadores a prevenir y a cuidar por la integridad de su persona. ¿Qué más? No solamente eso, ¿no? Antes de iniciar la tarea, se deja plasmado en un documento qué labor se va a realizar, ¿no? Si va a ser tendido de cableado, si va a ser manipular tableros de alta tensión, si va a ser hacer una perforación o perforación en mina subterránea, o hacer recojo de material para movilizarlo. Entonces, los trabajadores, junto con su supervisor o empleador, tienen que identificar los peligros a los cuales se están exponiendo, ¿no? ¿Qué medidas de control se van a emplear para no accidentarse? ¿Sí? ¿Y cuál es el procedimiento paso a paso para ejecutar la tarea? Entonces, esas reuniones que se tiene de equipo son las que permiten socializar si se encuentra algún riesgo adicional que no se habían percatado, ¿no? Y poner mayor seguridad en su trabajo. Muy bien. ¿Qué más? También es importante los programas de bienestar laboral, donde se puede implementar programas de bienestar que promuevan la salud y el bienestar nuevamente de los trabajadores. Esto incluye actividades de ejercicio físico, programas de ergonomía, promoción de hábitos saludables y atención médica preventiva, ¿no? Aquí hemos puesto dos pequeñas, una que es las pausas activas divertidas, en donde participan todos los trabajadores, ¿no? Y hacen un poco de movimiento físico para disminuir los dolores musculares por las malas posturas o el trabajo exigido. Pero aparte de eso, el que sean unas pausas activas divertidas generan pues risa, ¿no? Risa y sonrisa. Y el hecho de alegrar un momento va a generar que vayamos con la mejor aptitud para querer ejecutar nuestra labor, ¿no? Y lo otro es, acá vemos a los trabajadores en un comedor, en donde están en línea y se les da una alimentación balanceada, ¿no? De acuerdo al trabajo que se hace, ¿no? Si es personal, operario, con mucho trabajo físico, tendremos que darle mayor cantidad de calorías. Muy bien, entonces estos son programas de bienestar laboral. Vamos a describir un ejemplo más o menos de accidente y del costo que genera este. Muy bien, tenemos accidente ocurrido en una empresa química dedicada a la fabricación de detergente. El suceso ocurrió el 20 de enero del 2000 a las 9 horas de la mañana. ¿Qué pasó? Los hechos fueron los siguientes. Durante el transporte de un contenedor de hidróxido de potasio al 49%, muy corrosivo, desde el borde de la plataforma de agitadores hasta el agitador, utilizando el puente grúa con el útil de elevación de pallets, el contenedor resbaló, cayendo en la plataforma, provocando el vertido de 2 toneladas de producto, alcanzando a un oficial de fabricación y causándole quemaduras de consideración en el brazo. Una quemadura corrosiva por químico, ¿sí? Las actuaciones llevadas a cabo a continuación por 5 trabajadores del área fueron socorrer al trabajador accidentado, diluir el producto, lavar la zona afectada, vaciar el resto del producto y retirarse del punto, ¿no? Del lugar. Supusieron 1 hora de trabajo para cada uno de ellos y la consiguiente paralización del proceso productivo de 3 agitadores durante este tiempo. Entonces, por este accidente se paralizaron 3 tanques agitadores, ¿no? Donde se hacían las mezclas, más o menos con un valor de 10.000 pesetas. La paralización por 1 hora de estos 3 agitadores. Muy bien. Para cada uno de ellos, perdón. Al trabajador accidentado se le hizo una primera cura en el botiquín de la empresa y a continuación fue trasladado a un centro asistencial. El accidente representó una baja por incapacidad laboral transitoria de 15 días, ¿no? Más o menos 15 días fueron lo que se perdió de laborar este trabajador. Muy bien. Entonces tenemos acá el formulario, ¿no? Primeramente, cumplimientos por el trabajador y por el mando directo.
Trabajador accidentado involucrado en el incidente fue un oficial de fabricación, ¿no? Acá, oficial de fabricación fue el día 20 de enero del año 2000, 9 horas. Durante el transporte del contenedor de hidróxido de potasio al 49%, muy corrosivo, este resbaló alcanzando a uno de los trabajadores y provocándoles quemadura de consideración en el brazo. Lugar del accidente en el propio centro de trabajo. Tiempo perdido en el trabajador accidentado, 7 horas, que le generó una lesión y una baja temporal. ¿Cuántos días? 15 días de descanso médico. Forma del accidente, contacto con sustancia corrosiva. El agente del material, hidróxido de potasio, 49%. Tipo de producción, otro tipo. Número de trabajadores en el área afectada en el accidente, 6 trabajadores. Tiempo perdido por otros trabajadores, 5 horas perdieron de trabajar. Pérdida de producto, también se derramó el hidróxido de potasio, 2 toneladas. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, dentro del grupo salarial, vamos a ver que los costos, ¿no? El jefe de servicio gana 3.500 pesetas, el mando directo 3.000 pesetas y el oficial 2.500 pesetas. Muy bien, esta cotización más la adicional para la seguridad social, entonces va sumando los costos que se van a generarle a la empresa. Siguiente. Valorización económica. Tiempo perdido en el trabajador accidentado, 7 horas. Tiempo perdido por otros trabajadores, 5 horas adicionales, 12 horas perdidas ese día. Costo medio de trabajadores implicados, 2.500 pesetas por trabajador. Costo salarial son las horas perdidas versus el monto que se les paga, 30.000 pesetas. Valorización económica de los costos de seguridad social, ¿no? Los días que dejó de elaborarse son 15. Acá, para este país, corresponde 25% del salario para la seguridad social. Nosotros me parece que estamos en 10%. Días de baja, 15 días, ¿no? Cotización por día, 44.355 pesetas. Entonces, vamos sumando, ¿no? Valoración económica de daños materiales. Solamente lo único que se perdió fue el producto, ¿no? No hubo daño ni reparación de maquinaria. Lo único que se perdió fue el producto, con un total de 94.000 pesetas. Perdón. ¿Qué más? Identificación, valores de costo por salario indirecto, ¿no? Salariales indirectos. Servicios de prevención, 1 hora, 3.500 pesetas. Servicio de prevención. ¿Qué más? Costos generales, materiales de primeros auxilios, el traslado, daños a terceros, ¿no? Seguimos sumando, ¿no? Siguiente. Muy bien. Entonces, se determinó que más o menos este accidente con 15 días de incapacidad correspondía a 387.435 pesetas. Cuando hicieron la gestión de riesgo, vieron cómo podían haber prevenido este accidente, determinaron que podían haberle puesto eslingas. Eslingas son una serie de cintas de material resistente, ¿no? Que abracen este Big Bag o este paquete grande de 2 toneladas del producto, para que en caso de que se rompan las asas con lo cual izaron, estas eslingas es el segundo soporte. Y estas eslingas más o menos les llevaba un costo de 16.000 pesetas. Miren, si se hubiese comprado esas eslingas, hubiesen evitado de 16.000 pesetas, hubiesen evitado el gasto de 387.000 pesetas. O sea, prácticamente el hacer gestión de riesgos conviene a toda empresa, porque van a prevenir un gasto mayor. Y que este es un accidente incapacitante, ¿no? Temporal incapacitante, ¿no? Porque nuevamente este trabajador ingresó a laborar. Pero, ¿qué pasa si tenemos un accidente mortal? Miren, acá tenemos un ejemplo de ello. Este es un accidente que ocurrió en Perú de un trabajador que estando laborando queda atrapado en una de sus maquinarias y viene a consecuencia de ella, por aplastamiento, sucede la mortalidad, ¿no? Fallece. Entonces, acá han considerado, ¿no? El costo del accidente. Primeramente, del trabajador, costo del trabajador. El estar fuera del trabajo va a corresponder 48.000 soles, ¿no?
Los gastos de unidad médica los consideran solamente horas, ¿no? 48.000 horas, ¿no? 3 horas, ¿no? El gasto de la atención médica, 3 horas. El reemplazo por una nueva persona, porque este personal fallece. Entonces hay un reemplazo que pueda suplir nuevamente su puesto laboral, ¿no? Entonces nos va a llevar, miren, a un monto elevado. Si bien es cierto que van a decir, oye, pero la unidad de atención médica por 3 horas, solo 30 soles, no se olviden que en algunas instituciones, en algunas empresas, los costos de salud ya están coberturados. Esto es un adicional, ya están coberturados. Muy bien, segundo, los gastos del personal. Se ha hecho una parada por la investigación, se han parado maquinaria, se ha parado labor. Por lo tanto, no se produce en esa sección absolutamente nada por consecuencia de la investigación. Entonces se pierden 280 horas de labor, ¿no? Por traslado a la unidad médica no se ha considerado horas. Por declaraciones para la investigación, 50 horas. Han tenido que bajar personal, hacer sus declaraciones a la fiscalía, ¿no? Entonces, no han sido una ni dos personas, han sido 5 o 6 personas, ¿no? Los testigos que evidenciaron el accidente, ¿sí? ¿Qué más? La limpieza del lugar, no consideraron tiempo. Monitoreo del lugar, monitoreo y vigilancia de la zona, 50 horas, 50 horas, que va a tener un costo, ¿no? Otro costo, supervisión, investigación del supervisor inmediato y de otros, ¿no? ¿Cuántas horas? 500 horas. Investigación del supervisor de seguridad, 250 horas. Auxilio al trabajador, 6 horas más. Redacción del informe, 60 horas más. Sigue sumando. Daños en los equipos. Como este accidente fue atrapamiento por una maquinaria, esa maquinaria fue prácticamente lacrada y sellada para investigación, cuál fue el motivo o el error y por la cual falló, ¿no? Entonces va a haber pérdida por el alquiler de los equipos, ¿no? Muchas de ellas es propia y muchas veces son alquiladas. ¿Qué más? Y paralización de la obra, como dije. Pérdidas de producción no recuperables, ¿no? O sea, se dejó de elaborar tantas horas y esas horas es dinero que corresponde a 950.000 soles, ¿no? Entonces, en pérdidas generales, ¿no? Se puede decir que ha habido una pérdida de 593.833 dólares. Dólares. Pero acá falta considerar las multas de los organismos de fiscalización, que son SUNAFIL y OSINERMIN, que más o menos van alrededor de 75.000 dólares. Entonces, podremos decir que un accidente mortal nos puede llevar a un gasto, una pérdida para la empresa de 743.833.93 dólares, ¿no? Más de 1.000.000 de soles. Entonces, claro que esta pérdida, obviamente, el hecho de hacer gestión de riesgo y evitar un accidente mortal, mejora la producción, mejora la imagen, ¿no? Pero en este caso ha habido un accidente mortal con detrimento de la imagen institucional, de la imagen de la empresa, ¿no? Muy bien, este es un ejemplo de un accidente mortal, ¿no? Costoso, bien costoso. Tenemos otro ejemplo de un accidente, es un accidente leve, ¿no? Con 14 días de incapacidad, ¿no? Entonces, miren, costos en horas, fuera del trabajador, primeramente, fuera del trabajo, 14 horas. Unidad de atención médica, 4 horas empleadas. Ya nos va sumando. Costos del personal, parada por la investigación, 6 horas, por traslado a la unidad, 1 hora, declaraciones para investigación, 6 horas, ¿sí? Estos son los únicos costos que generó. De una supervisión, de la supervisión, costos de la supervisión, investigación por supervisores inmediatos y otros, 10 horas, investigación de supervisores de seguridad, 6 horas. ¿Qué más? Redacción del informe, 8 horas, aplicación de medidas correctivas, 10 horas. Todo esto sumado en 314.88 dólares, este accidente incapacitante de 14 días, ¿no? Muy bien, entonces espero que haya sido importante
para ustedes esta ponencia, en donde vemos que cada accidente va a tener un costo en la empresa, no solamente monetario, sino en la pérdida de una vida humana o el que pierda una funcionalidad uno de nuestros colaboradores. Uno, dos, la imagen que decae de la empresa o del empleador, ¿no? Y de todo el gasto que conlleva ella, ¿no? Muy bien, entonces quiero que se queden con la idea fija de que mientras mejor gestionemos nuestros riesgos, mejor podamos prevenir un accidente o una enfermedad laboral, bueno, va a llevar al éxito a una empresa y obviamente a la salud de todos nuestros trabajadores. Muchas gracias, eso es todo. Gracias.